Bienvenidos a este video tutorial. Te habla el profesor Carlos Millán y en los próximos minutos te mostraré cómo resolver un ejercicio de cinemática unidimensional conocido como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo haremos a través del análisis de gráficas de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. En la siguiente gráfica se muestra la velocidad en función del tiempo de una partícula que describe un movimiento rectilíneo. En t igual 0, la posición inicial de la partícula es de menos 5 metros. Debemos a. Construir las gráficas aceleración-tiempo y posición-tiempo con todo detalle. Y b. Determinar el desplazamiento total realizado y la distancia total recorrida por la partícula. Observando la gráfica velocidad contra tiempo, tenemos que en t igual 0 la velocidad comienza con 4 metros por segundo, disminuyendo progresivamente hasta los 5 segundos alcanzar el valor de menos 6 metros por segundo. Esto nos indica que la aceleración es negativa, porque está relacionada con la pendiente de la velocidad. Mientras que en el intervalo de 5 segundos a 10 segundos, la velocidad pasa de tener un valor de menos 6 metros por segundo hasta menos 2 metros por segundo, indicando una aceleración positiva. Obsérvese la pendiente de la recta. Vamos a partir de aquí a calcular los puntos que nos permitan graficar la aceleración contra el tiempo. Llamemos a 1 a la aceleración entre el intervalo de los 0 segundos a los 5 segundos. Recordemos que esperamos una aceleración negativa. Esta pendiente viene descrita por la forma delta V entre delta T. En este caso, delta V va a ser la velocidad a los 5 segundos menos la velocidad a los 0 segundos, entre 5 segundos que dura el intervalo. La velocidad a los 5 segundos es de menos 6 metros por segundo, menos la velocidad inicial que viene a ser 4 metros por segundo, dividido entre 5 segundos. Así, tenemos que la aceleración 1 va a tener el valor de menos 10 sobre 5, equivale a menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Indicamos entonces en la gráfica que entre los 0 segundos y 5 segundos la aceleración tiene un valor constante de menos 2 metros por segundo cuadrado. Ahora, para calcular la aceleración entre el intervalo 5 y 10 segundos, podemos llamar A2. De la misma manera, para calcular A2, lo hacemos como una pendiente, por lo tanto sería delta V entre el intervalo de tiempo entre los 5 segundos y los 10 segundos. Por lo tanto, será igual a la velocidad a los 10 segundos menos la velocidad a los 5 segundos entre el intervalo de tiempo entre los 10 segundos y los 5 segundos. Sustituyendo los valores, la velocidad a los 10 segundos vale menos 2 menos la velocidad a los 5 segundos que equivale a menos 6, ponemos menos 6, dividido el intervalo de tiempo que fue de 5 segundos. Por lo tanto, la aceleración 2 tiene un valor de menos 2 más 6 sería más 4 dividido entre 5. Eso nos da un valor para la aceleración 2 de 0,8 metros por segundo cuadrado. Este es el valor de la aceleración entre este intervalo. A continuación, podemos determinar el tiempo donde la velocidad se hace cero, ya que conocemos la pendiente de esta recta que equivale a 1. Por lo tanto, si observamos esta gráfica entre el intervalo de 0 segundos y un tiempo indeterminado que vamos a llamar tau, hacemos lo siguiente. Nuevamente, este A1 va a ser igual a delta V, pero en el intervalo que a nosotros nos interesa, es decir, de 0 a tau. Por lo tanto, la velocidad en tau
menos la velocidad en cero sobre el intervalo de tiempo tau. Fíjense que sabemos que la velocidad en tau es nula. Aquí lo tenemos. Por lo tanto, tengo que la aceleración 1, ya conocida, la tenemos aquí que vale menos 2, va a ser igual a menos la velocidad inicial que vale 4 metros sobre segundo dividido entre el tiempo indeterminado tau. Tau será entonces igual a menos 4 dividido entre el valor de la aceleración, a 1. Sería menos 4 entre menos 2, obteniendo un tau de 2 segundos. Entonces este tau ya queda determinado en 2 segundos, igualmente en esta gráfica de la aceleración, que ya queda completa. Hemos así completado el gráfico de la aceleración. Pasemos ahora, con la gráfica de velocidad, a determinar el gráfico de posición contratiempo. Ahora, según el enunciado, nuestro móvil comienza en t igual 0 en menos 5 metros, por aquí, en este punto. ¿Okay? Para ver dónde termina al cabo de 2 segundos, recordemos que el área bajo la curva de la velocidad contra el tiempo nos representa la variación de la posición. Esta área la vamos a llamar área 1. Calculemos, el área 1 va a ser igual a la variación de la posición. El área 1 viene a ser un triángulo. Un triángulo que tiene de base 2 segundos, tiene de altura 4 metros por segundo, y por ser un triángulo hay que dividirlo entre 2. Y esto va a ser igual a la posición al cabo de 2 segundos menos la posición inicial, la cual conocemos. Por lo tanto, 4 va a ser igual a la posición a los 2 segundos menos la posición inicial, que es de menos 5 metros. Por lo tanto, el valor de la posición al cabo de los 2 segundos es igual a menos 1 metro. Bien, para unir los puntos lo hacemos con una curva que es cóncavo hacia abajo. Recuérdese que la aceleración es negativa, por lo tanto la concavidad de la curva debe ser hacia abajo. Ahora, encontremos el siguiente tramo a través del área bajo la curva entre los 2 segundos y los 5 segundos para la velocidad. Llamemos esta área área 2. Muy bien. Ahora el área 2 va a ser igual a delta x en el intervalo indicado. El área 2 sigue siendo un triángulo. Ese triángulo tiene de base, fíjese, 5 menos 2, ¿okay? Que es el tiempo final menos el tiempo inicial, nos da 3, una base de 3, una altura de menos 6, y por ser un triángulo dividimos entre 2. Esto nos debe dar posición a los 5 segundos menos la posición a los 2 segundos, que acabamos de calcular, equivale a menos 1. Por lo tanto, el área 2 queda menos 9. Menos 1 por menos 1 más 1 pasa a restar de este lado, menos 1, y nos da el valor de la posición a los 5 segundos. Por lo tanto, x a los 5 segundos tiene un valor de menos 10 metros. Entonces, a los 5 segundos debemos encontrar que el valor es menos 10 metros en la gráfica posición contratiempo. Se unen los puntos a través de una curva que continúa siendo cóncava hacia abajo. Recuerden que la pendiente de esta recta nos da la aceleración, que es negativa, por lo tanto la concavidad va hacia abajo. Cabe destacar que en el tiempo igual a 2 segundos, la velocidad equivale a 0. Por lo tanto, la pendiente de la curva posición contratiempo está completamente acostada. Luego, sigue bajando la velocidad hasta tener un valor de menos 6 metros por segundo, lo que indica que la pendiente va cayendo aquí en esta curva. Para entonces determinar
el valor de la posición al cabo de 10 segundos, podemos buscar el área que llamaremos A3 bajo la curva velocidad-tiempo en el intervalo de entre los 5 segundos y los 10 segundos. Vemos que la forma es de un trapecio. Hacemos un poquito de espacio por aquí para continuar nuestros cálculos. Ok, continuamos. Entonces, A3, que es el área del trapecio, como indiqué, sería igual a la altura 1 de menos 2 más la altura 2, que sería de menos 6, por la base. La base tendría una longitud de 5, que sería 10 menos 5, dividido entre 2. Y esto me va a dar la variación de la posición en ese intervalo. Entonces el área 3 quedaría de la forma menos 8 por 5 entre 2. Esto sería igual a la posición final, es decir, la posición a los 10 segundos, menos la posición inicial a ese intervalo, que es la posición a los 5 segundos, que lo acabamos de obtener, que vale menos 10. Esta área 3 tiene un valor de menos 20. Pasamos el menos por menos queda más, al este lado queda menos 10, indicándonos que la posición a los 10 segundos tiene un valor de menos 30 metros. Cuando vamos para acá, entonces buscamos ese valor. Ahora, como verán, la curva queda abierta hacia arriba. Recuerde que esta concavidad queda definida por el valor de la aceleración, el signo de la aceleración, que en este caso es la pendiente de esta recta, es positiva y queda abierta hasta arriba. De tal manera que ahora hemos completado todo el gráfico posición contra tiempo a partir de la velocidad. Veamos cómo quedan las tres gráficas juntas. De esta manera, a partir de la velocidad contra el tiempo, hemos hallado la gráfica de la aceleración contra el tiempo y la gráfica de la posición contra el tiempo, con todo detalle. Nos piden también que determinemos el desplazamiento total. El desplazamiento total es delta x, pero en todo el intervalo de tiempo, es decir, desde los 0 segundos hasta los 10 segundos. Sería x10 menos x a los 0 segundos. Este desplazamiento total, fíjense entonces, vale menos 30, que es la posición a los 10, menos 30, menos el valor que tiene inicialmente. El valor que tiene inicialmente es menos 5 metros. Por lo tanto, el desplazamiento total en ese intervalo tiene un valor de menos 25 metros. ¿Qué significa ese menos 25 metros? Significa que la partícula ha pasado desde esta posición inicial a esta posición final. Es decir, se ha desplazado en dirección negativa un valor de 25 metros. Por otro lado, también nos piden que determinemos la distancia total recorrida. Recordemos que la distancia total recorrida es igual a todos los desplazamientos que tiene la partícula, pero contado de manera positiva, como el cuentakilómetros de un auto. Hemos llamado esos desplazamientos, recuérdese, A1, A2 y A3, como las áreas bajo la curva de la velocidad con respecto al tiempo. Sin embargo, hay áreas negativas, como en este caso de A2 y A3, entonces debemos sumar de la siguiente manera. Sería sumamos el área 1 más el valor absoluto del área 2 más el valor absoluto del área 3, dando un total, una distancia recorrida de 4 metros para el área 1 más el valor absoluto de menos 9 metros más
el valor absoluto de menos 20 metros. Es decir, que la distancia total recorrida nos da 33 metros. Espero que este video te haya sido de utilidad. No olvides compartirlo y visitar nuestra página web donde encontrarás muchos tutoriales en línea disponibles para ti.